escasez, y ahí es donde se genera un hiato en la conversación que intentamos superar con este tipo de encuentros, y tratando de mostrar cómo el lenguaje de los derechos humanos tiene mucho para aportar a las discusiones de política tributaria y fiscal, y cómo sin intervenir en las en la discusión de políticas tributaria y fiscal es muy difícil bregar por el respeto a los derechos que, como todos ustedes saben, necesitan de recursos para poder ser respetados. Entonces, en ese contexto es que incentivamos y promovemos que esta conversación se vaya robusteciendo y que vayamos encontrando algún lenguaje común para poder trabajar en la construcción de políticas públicas en materia fiscal con perspectiva de derechos humanos. Esto cobra gran relevancia en los tiempos que corren. Todos sabemos que la crisis económica vinculada al fenómeno del COVID-19 y por las medidas de aislamiento que están ocurriendo no solo en nuestro país, sino en el mundo, van a dejar indicadores de pobreza, de desigualdad y de vulneración de derechos realmente alarmantes. Y también todos sabemos que hoy los estados están haciendo un esfuerzo fiscal enorme para intentar mitigar las consecuencias de la emergencia, y hay que empezar a pensar cuál va a ser el escenario post-pandemia y cómo van a ser redistribuciones de recursos cuando llegue el momento de pensar presupuestos a más largo plazo, y ahí es donde la mirada de Pilar y de Martín hoy van a aportarnos elementos para poder pensar en las dimensiones técnicas de estos asuntos y que podamos empezar a pensar con qué tipo de desafíos nos vamos a encontrar o qué tipos de oportunidades, incluso creo que sobre todo en el tema de Pilar, qué tipo de oportunidades generan las medidas que están tomando en el día de hoy en el contexto de la emergencia. Así que este es un poco el enfoque general que está detrás de esta convocatoria. Vamos a tener 2 presentaciones de 20 minutos y después vamos a poder hacer preguntas a través del chat. Antes que eso, Julieta Rossi va a hablar unos minutos acerca de algunas resoluciones relevantes que hubieron en el ámbito de los derechos humanos en el contexto de COVID y que tienen que ver con el tema que nos ocupa hoy, y después sí vamos a pasar la palabra primero a Pilar y después a Martín. Así que bueno, muchas gracias, otra vez disculpas. Juli. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julieta Rossi, como dijo Martín. Yo les doy la bienvenida en nombre del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús en particular. Y simplemente para completar las palabras de Martín en relación a este vínculo entre política social, política fiscal y derechos humanos, queríamos traer también a la mesa una serie de pronunciamientos y de resoluciones que fueron siendo emitidas en este tiempo a partir de por COVID por una cantidad de organismos de derechos humanos internacionales y en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y el relator sobre deuda y derechos humanos. Que estos 3 marcos de esta pandemia, también quizás soluciones previas, han venido emitiendo una serie, digamos, de resoluciones donde van tejiendo estos vínculos. En particular, la Comisión Interamericana emitió uno del 2020 con 85 recomendaciones para los estados, que fue seguida luego por varias resoluciones posteriores más específicas. El Comité de DESC emitió una resolución, todas fueron en abril, y el relator de deuda y derechos humanos también hizo lo propio. Y en general estos organismos han abordado ambas cuestiones para las cuales convocamos a Pilar y a Martín. Por supuesto que han centrado sus resoluciones en los temas de salud, ¿no? Y de los condicionantes básicos relacionados con el derecho a la salud, como el agua, la vivienda, el hábitat adecuado, etcétera, pero también han centrado sus resoluciones en los temas vinculados a las medidas que los estados tienen que tomar para hacer frente a las situaciones en las que los grupos, digamos, la población queda sin ingresos justamente por efectos de la pandemia por COVID-19.
han dicho que los estados tienen que responder a esta situación de falta de ingresos de gran parte o de una parte sustancial de la población, y también se han enfocado en cómo deben hacerlo, y esto es a través de medidas redistributivas en materia fiscal, es decir, se han pronunciado directamente en términos de que los estados, y en particular en América Latina, y esto lo ha dicho la Comisión Interamericana, deben adoptar políticas fiscales progresivas, medidas fiscales, digamos, que tiendan justamente a redistribuir la riqueza en nuestros países, porque si no, no es posible hacer frente a esta situación conjuntural, pero también, y por último, y acá cierro y le doy la palabra a Pilar, esto, digamos, abre la posibilidad de pensar en medidas a largo plazo, ¿no? Porque la situación del mundo en general y del continente en particular va a ser peor, parecería, según las previsiones, ¿no? Según las previsiones de CEPAL, por ejemplo, en términos de pobreza, de indigencia, de empleo. El panorama que nos espera parecería que es aún peor, y entonces estas medidas deben pensarse no solamente para el corto plazo, para la coyuntura, sino para el largo plazo. De alguna manera esta es una oportunidad política para que los estados adopten medidas vinculadas a la política social, y en la convocatoria hablamos del ingreso básico universal, ¿no? Y que adopten también políticas fiscales progresivas para hacer frente, digamos, a este tipo de medidas y de políticas en términos generales. La última cuestión es que estos organismos hablan en términos de enfoques diferenciales, esto no lo quiero dejar de decir. La pandemia puso en evidencia las desigualdades sociales, económicas, etcétera, que presentan los países en general, nuestra región en particular, y así los estados tienen que responder con enfoques diferenciales, de género, con enfoques vinculados a la edad, a la condición socioeconómica de las personas, y esto es también una manera de responder sustantiva y fundamental para hacer frente a las vulneraciones de derechos humanos que sufren sobre todo los grupos en situación de mayor desventaja. Y ahora entonces le doy la palabra a Pilar, que va a ser nuestra primera expositora. Bueno, ¿Pilar? sí, acá estoy. Bueno, muchas gracias. Gracias, Julieta, Martín, el resto de las organizadoras y organizadores por la invitación. Sinceramente muy agradecida. Hay un espacio también de aprendizaje. Comparto la preocupación sobre el desacople. No, digamos, creo que planteaba Martín sobre la cuestión de la discusión de la política social y la política fiscal. Esperemos contribuir a algo en esa dirección de acoplar y de plantear algunas líneas, por lo menos de diálogo. Cuando me planteaban la invitación, un poco mi reacción iba en clave de sugerir algunas primeras aproximaciones a la discusión de transferencias de ingresos en el contexto actual de COVID-19, que está en el centro de la agenda de discusión pública sobre las respuestas estatales en materia de pobreza, diría, transferencias de ingresos a las familias, pero a mí me interesaba ir jugando con el plano de la coyuntura y el plano de las discusiones más estructurales que venimos dando en materia de transferencias de ingresos, por lo menos en el caso argentino, aunque también uno puede extender esto a algunas discusiones regionales o que incluso trasciendan la región. Y en este sentido me voy a detener en los primeros minutos en algunas cuestiones del marco, que como investigadora y parte de un grupo de investigación, que es el Grupo de Derechos Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Derechos Sociales y Política Pública, es un poco el marco en el cual venimos trabajando. En primer lugar, la cuestión central que me interesa destacar es pensar la política social en esta discusión como, diría, regulaciones de la vida social referidas a aspectos de la participación en la producción y reproducción de la ampliada de la vida, ¿no? Con todas las aristas que esto tiene, y que a la vez, y esta es una discusión central para parte de lo que después tal vez surja incluso en el debate, de la discusión de ingreso universal o no ingreso universal, que tiene que ver con procesos de estructuración
de un orden político y moral, ¿no? Que habilita y a la vez que es habilitada la política social. Y en este sentido me parece que es central poner ese tipo de discusiones y consideraciones a la mesa, la discusión sobre el orden político y moral, para plantear cuestiones básicas de las discusiones sobre un tema tan álgido como es el tema de las transferencias a las familias, que nos conectan con las discusiones clásicas de la política social sobre el merecimiento, quién merece, quién no, quién es digno de esta asistencia, ¿eh? Cuáles son los recortes, cuáles son las focalizaciones, son las clásicas discusiones del campo de la política social, sobre todo el campo, diría ahora, hoy, por este encuentro de las políticas de transferencias de ingresos. En este sentido, digamos, a nosotros, en la discusión de hoy, a mí me interesa traer al Estado como un actor central desde ya, creo que lo decían Julieta o Martín recién en la presentación, como un actor central, pero también traer la discusión sobre las múltiples caras del Estado, ¿no? Los múltiples rostros, ha habido muchas metáforas en la literatura, las múltiples manos del Estado, muchas de las veces contradictorias, y no plantear una visión ético-normativa, sino plantear aquello, de alguna manera, que el Estado pudo hacer, ¿no? Hasta el momento en materia de transferencias de ingreso, que es el recorte que hoy aquí me planteo. Y de una manera también no aislada del Estado, sino en relación con las otras, lo que llamamos las otras esferas del bienestar, si quieren, o las otras esferas de distribución y redistribución, que son el mercado, las organizaciones de la sociedad civil, actor central en este contexto. Eso me interesa después que lo podamos tal vez retomar en la discusión, digamos, que operaron históricamente, incluso preformativo del Estado, pero que en este momento son un actor central en todo lo que es la producción y reproducción de bienestar y de desigualdades, por cierto. Y también el plano de la familia, ¿no? Que también hoy por hoy creo que esto nos interpela a todos y a todas como un actor central en términos de cargas de cuidado, responsabilidades, sostén, etc. Me interesa dejar anotado entonces, digamos, la visión centrada fuertemente entonces en el Estado, en este Estado con múltiples contradicciones, con múltiples aristas, con múltiples rostros, y me interesa también dejar centrada para la discusión una cuestión que tal vez es por todos conocida, que tiene que ver con el peso del componente contributivo y familiarista, podríamos decir, contributivo, trabajista y familiarista de la política social argentina, desde la constitución de los estados de bienestar, pero digamos en general, desde mediados del siglo pasado en adelante, y con esto quiero decir el peso simbólico y material que ha tenido el trabajo en tanto empleo, en la estructuración de la política social argentina. Y lo digo porque esto luego tiene un impacto directo sobre la forma estructural, la respuesta estatal en un contexto de COVID, pero en general en un contexto por fuera del COVID también. Y atraviesa la discusión sobre qué tipo de esquema de política social estamos también como sociedad dispuestos a darnos. En este sentido, la pregunta central, cuando me convocan por la discusión de transferencias de ingreso que nos hacemos, está vinculada con qué hacer frente a este desacople, llamémoslo, este desacople entre un sistema histórico de políticas sociales estructurado básicamente en la figura del trabajador o trabajadora asalariado, frente a los cambios del mercado laboral, frente a los cambios también en materia demográfica, pero concretamente prefiero centrarme hoy en el caso de las transformaciones de mercado laboral, y sobre todo, quiero decir, en un contexto de informalidad sostenida que nos está hablando antes del coronavirus de un tercio de la población económicamente activa, en alguna situación de informalidad con todas las variantes que ello tiene. Entonces, desde ya, la situación de COVID-19 nos confronta con una exacerbación de estas problemáticas, pero digamos, dejamos acá asentado que estas problemáticas de cómo hacer para garantizar ingresos a las familias en contextos previos al COVID es una discusión bastante histórica, por lo menos de los últimos 20 años en la Argentina. Y algunas medidas como la asignación universal o como las moratorias previsionales han venido a sortear o a intentar sortear parte de ese acople, logrando mucho éxito en materia de cobertura, me estoy adelantando, pero por lo menos esto lo dejo sentado, en materia de masificación de las coberturas, y tal vez algunas deudas pendientes en lo que tiene que ver con cierta unificación, unicidad de ese sistema de prestaciones sociales. En este sentido, esta pregunta por cómo asegurar ingresos por fuera del mercado de trabajo formal, porque no desconocemos que la mayoría de las personas que reciben las transferencias de ingresos
tienen algún tipo de actividad laboral, ¿no? De lo más diversa, de cuidado, informal, changas y toda la versatilidad que podemos conocer. Esta pregunta es algo sobre lo que se habla. Y después seguramente Martín tal vez retome algunas de estas cuestiones desde el punto de vista de la cuestión fiscal, de lo que se habla, pero sin embargo son cuestiones que no tienen gran incidencia fiscalmente, ¿sí? Pero son cuestiones sobre las que se habla porque toca el corazón este tipo de discusiones de aquello que entendemos entonces con lo que es lo legítimamente y lo que no es legítimamente reivindicable y aceptado de ser recibido por aquellas familias que supuestamente no contribuyen al corazón, ¿sí?, de los esquemas trabajistas, tal como mencionaba hace un rato. Esta discusión, retomo, es una discusión histórica. Hemos escuchado sobre la vagancia, sobre los planes descansar en vez de los planes trabajar, y muchas memes, mitos, placas, mencionando también, impugnando los consumos de las familias, ¿no? Dando discusiones sobre los intermediarios, las etiquetas morales que hay sobre estas prestaciones. Digo entonces, esto sobre lo cual incomoda, es algo de lo que se habla, no necesariamente por su impacto fiscal, ¿sí?, pero sí lo que socialmente nos confronta con esquemas que de alguna manera, pensados para el siglo XX, no están necesariamente dando respuestas a las nuevas transformaciones de la estructura social, de la estructura del mercado laboral, de la estructura demográfica. Entonces, digo, Argentina ha tenido principalmente respuestas previo al COVID, ha tenido principalmente un escenario de respuestas básicamente destinadas a las familias, y esto me interesa sobre todo por la discusión que anda dando vueltas sobre ingreso universal, que desacopla la discusión de la familia del ingreso. Entonces, ha tenido Argentina una mirada sobre transferencias con foco en familia y con foco en algo de lo que tiene que ver con la relación laboral de la persona, ¿sí?, con las incompatibilidades. El famoso universo que nos da para la investigación y para todos los dispositivos burocráticos vinculados con cuáles son las incompatibilidades, sobre todo para evitar aquellos repertorios que supone en las familias de los pícaros, ¿no?, aquellos que pueden aprovecharse y estar cobrando más de una prestación y que generen un gasto, puesto de ese lado, un gasto fuerte al Estado. Entonces, gran parte, digo, de los dispositivos burocráticos, y acá el ingreso familiar de emergencia me da un elemento central, digamos, me da mucha evidencia empírica para trabajar con ello. Ha habido mucho despliegue en general de los dispositivos y de los entramados burocráticos para poder detectar, hacer esa detección sobre la correcta focalización del merecimiento en las transferencias de ingreso. Y el IFE es un elemento más en ese sentido. La otra cuestión que me apareció históricamente en la escena tuvo que ver con el problema de la transitoriedad, que también ahora voy a retomar, pero con el con el IFE aparece nuevamente en la discusión pública. En general, todas estas políticas que hemos tenido en la Argentina, como de transferencia de ingresos, han estado vinculadas con cierta transitoriedad, esta idea del mientras tanto, y ese mientras tanto supone cierta visión medianamente optimista sobre una recuperación potencial del mercado de trabajo y una inclusión de esa población en las tradicionales políticas sociales vinculadas con el empleo formal. Bueno, esto sabemos que no es tan así, sabemos que entonces el problema del egreso de las políticas es un problema central. Invito entonces también a que reflexionemos sobre lo que va a pasar con este tipo de políticas en un contexto de una exacerbación, ¿no?, de la crisis y de los problemas de ingresos a nivel de las familias. Entonces, esto como primera, digamos, como primer mapa. También dejo anotado el rol central de ANSES en el mundo de las transferencias a las familias, y esto es algo novedoso desde la asignación universal. ANSES era un actor central, obviamente, para el mundo de la política contributiva, de las jubilaciones, de las pensiones. ANSES se convierte por diferentes razones en el contexto, sobre todo de la asignación universal, en un actor central para el campo de las transferencias a las familias. Y esto es importante tener en cuenta porque en el momento, en medio de la crisis, se echa mano a aquello conocido, se echa mano a aquellas agencias que tienen más destrezas, más habilidades, de alguna manera, para poder hacer frente a esta cantidad de demandas que aparecen presentadas ante el Estado por la disminución de los ingresos. Entonces, el panorama COVID, desde ya, COVID-19, nos implica más demanda, nos implica más Estado. Esto es interesante porque el Estado aparece en la escena, un Estado interpelado, un Estado requerido, ¿no?,
un Estado que también tiene el desafío de construir este sentido de lo público, que tiene el desafío de construir pensamiento estatal durante muchos años, digamos, un Estado muy cuestionado, ¿no? Entonces, en este sentido, el Estado y la centralidad, desde los actores más diversos, todos demandan al Estado, todos esperan alguna respuesta al Estado, y ahí aparece la discusión y la puja básicamente distributiva y redistributiva. A la vez un Estado que tiene menos ingresos, ¿no? Digamos, ahí está toda la otra discusión, y un Estado que está afrontando toda la discusión de la deuda. Eso lo dejo principalmente para Martín, no voy a meter la pata sobre eso. Ahora, yo dejo anotado, antes de entrar también a algunas menciones sobre el IFE, que la discusión sobre las transferencias a la familia, ni siquiera me voy a dedicar a la cuestión de las transferencias que están vinculadas con los trabajadores asalariados formales, a las empresas, las transferencias vinculadas con las empresas, digo, la postergación del pago o reducciones de las contribuciones patronales, los salarios complementarios, las medidas como el repro, que tienen que ver con ese sector. Sí me quiero detener en este sentido en aquellas medidas que están vinculadas con las familias que no tienen esta inserción plena en el mercado de trabajo. Y en este sentido, digo, hay otra de las aristas que tuvo que ver con las respuestas estatales frente a esta crisis y la necesidad de cubrir ingresos, que estuvo muy vinculada con mitigar los gastos de los hogares. Y en este sentido, hubo medidas, sobre todo aquellas que tienen que ver con congelamiento de alquileres o de cuotas de créditos de vivienda, o suspensión de desalojos, o suspensión del corte de servicios públicos, que no son directas transferencias, y otras más, digo que estoy repasando muy rápidamente, pero que de alguna manera impactan en lo que tiene que ver con la torta de los gastos de los hogares. Ahora, concretamente vinculado con la cuestión del IFE, y una cosa más, dejo anotada, desordenadamente, pero dejo anotada algunas cuestiones, el otro gran paquete en el cual yo no me voy a detener, tiene que ver con las prestaciones alimentarias, sea en formato dinerario o sea en formato de bolsones, y acá se me mete también toda la cuestión de intervenciones no solo nacionales, sino también federales, provinciales, municipales, que en las cuestiones alimentarias tienen una incidencia fuerte. Y se me mete también en esta discusión la cuestión del entramado asociativo, de la capilaridad social, sin la cual gran parte de esas cuestiones vinculadas al bienestar básico que tiene que ver con la alimentación no serían posibles de ser sostenidas. Quiero decir con esto, y cierro este paréntesis acá, gran parte de la reconversión de lo que llamamos las ventanillas estatales, o la forma de atender el Estado, de que el Estado pudiera atender a la crisis, tiene mucho que ver con descansar, articular, coordinar con los espacios asociativos, en general muchas veces cuestionados, moralmente cuestionados, con intermediarios y con distintas figuras que son muy interesantes para poder volver a recuperar frente a las nuevas destrezas que tiene que encontrar un Estado que por primera vez se encuentra con el desafío de la presencialidad. Hemos tenido muchísimas crisis en la Argentina, pero el desafío de la presencialidad y desarrollar destrezas y habilidades es un momento único. Por eso, bueno, algunos de nosotras estamos tratando de poner foco también en la investigación, en esa reconversión estatal. Entonces, concentrándome los últimos minutos en el IFE. Por un lado, dejo anotado que, bueno, el IFE, como todos saben, y si no, repasamos muy brevemente, es una transferencia de 10.000 pesos que se plantea al inicio como una transferencia única y que ya se está discutiendo la posibilidad de extenderla, que tiene que ver con la discusión que decíamos hace un rato, cómo hacer para poder asegurar ingresos de manera sostenida, sobre todo en este tipo de contextos. Es un monto que es un poco más de la mitad del salario mínimo vital y móvil, y un poco más de la mitad de la canasta básica alimentaria, y destinado a trabajadores y trabajadoras informales, en el sentido más amplio, monotributistas de las categorías A y B, y esto me interesa porque esto deja fuera un montón de gentes vinculadas con las otras categorías, los monotributistas, y con el grupo de autónomos, que en general han sido grupos clásicamente excluidos de este tipo de políticas de transferencias. Todo el mundo de las trabajadoras de casas particulares, el trabajo de casas particulares, sea registrado o no sea registrado, y con otros requisitos que tiene el IFE, que están muy vinculados
con la residencia, la exigencia de 2 años de residencia, que también es una clave para aquellos que pensamos el cruce entre políticas sociales y derechos humanos, también es un aspecto central para destacar, porque no es novedad que ha sido la población históricamente más desatendida por las políticas de transferencia de ingresos con distintos tipos de requisitos. Y el IFE establece incompatibilidades, entonces acá se pone a jugar como el resto de las políticas, de alguna manera las políticas no contributivas, estableciendo un juego de incompatibilidades que son aquellas que explican por qué hay tantos reclamos por los rechazos del IFE. Incompatibilidades con personas que tienen otras prestaciones laborales, otras prestaciones de planes sociales, otros miembros del grupo familiar con algunas de estas prestaciones. Y esto es central porque entonces, nuevamente, no digo que esto sea ni bueno ni malo, pongo la lupa sobre señalar que el IFE sigue mirando, tal como su nombre le indica, no estoy diciendo nada original, sigue mirando el grupo familiar. Y esto genera muchos problemas, porque además los grupos familiares son muy dinámicos, y en este sentido, gran parte de los problemas que hemos tenido en los 4 millones de rechazos tienen que ver con personas que en realidad estaban separadas, pero que no estaban formalmente separadas, o no estaban divorciadas, o que ANSES no lo había captado en sus bases de datos como formalmente divorciadas, y entonces los mide como un mismo grupo familiar. Entonces, la cuestión del grupo familiar, diría, nos ha llevado gran parte de la cuestión de la discusión sobre el IFE. La otra cuestión tiene que ver con las dificultades para poder generar las inscripciones, las dudas, tramitar los trámites frente a este cierre de ventanillas. Recordemos que ANSES cierra sus oficinas y empieza incluso originalmente a tramitar en otros espacios. Hemos visto cantidad de flyers y mensajes de ANSES tramitando IFES, por ejemplo, en iglesias. Usa la espacialidad no oficial de otros sitios para poder sortear el problema de la presencia, con todo lo que ello implica en este contexto. Pero digo, no es el mismo ANSES de pre-COVID con esas capacidades, sino es un ANSES que presenta ciertas dificultades frente también al cierre de su oficina y el problema del trabajo remoto por parte de los organismos. De todas maneras, aún frente a todo esto, el IFE cubre en muy poco tiempo, por lo menos se le otorga, no estoy queriendo decir con esto que efectivamente se lo pague, porque hay muchos problemas vinculados con los pagos, un número nada más y nada menos que 8 millones casi de prestaciones. Lo cual es inédito en la política social argentina, de lo cual gran parte son los receptores y receptoras de la asignación universal por hijo, de la asignación por embarazo. Y otros 5 millones y pico, 2 millones y medio son esos, 5 millones y medio son ingresantes nuevos. Estos ingresantes nuevos son principalmente el sector considerado globalmente como sector de la informalidad, monotributistas de bajos ingresos y minoritariamente trabajadoras de casas particulares. Pero quiero decir con esto, lo que mejor incluso funcionó fue el pago a los trabajadores también y receptores de las asignaciones universales. El Estado se vale y echa mano de lo que ya estaba consolidado, que es la UH, con una política de hace 11 años de consolidación, para poder enseguida llegar a esta prestación, a esta población. Y se superponen prestaciones, pero prestaciones que aparecen como compatibles. Entonces, efectivamente, como se está discutiendo un poco en el escenario público, hay familias que tienen múltiples prestaciones, porque son las familias, seguramente, o un grupo de familias que están en la peor de las situaciones. Entonces, tenemos por afuera un ingreso inédito de 5 millones y medio de personas, con grandes problemas. Se está por acabar mi tiempo, pero dejo sentadas algunas cuestiones, con grandes problemas en materia de pago, porque además mucha de esa gente no estaba bancarizada, y ahí se aparece el otro de los grandes problemas en política de transferencias de ingresos, que tiene que ver con el problema de la bancarización. Ni hablar de la cantidad de problemas de las 4 millones todavía, 3 millones y pico creo que son, de prestaciones que están en evaluación, que tienen que ver con el universo y laberinto enorme de las incompatibilidades, que insisto, me gustaría siempre traer, que es una cuestión cero novedosa y muy recurrente en la política social. Como últimas cuestiones, como para dejar por lo menos sentada. La rápida llegada, por lo menos la rápida asignación, es un tema que me parece, central. Las exclusiones recurrentes, yo mencionaba el tema migrantes, el tema de las personas que no tienen regularizada la documentación, argentinas sin regularización de la documentación, ¿sí?
que son barreras de acceso típicas y que todavía, digamos, eso sigue persistente a lo largo de los años. La otra cuestión tiene que ver con el problema del grupo familiar. El grupo familiar, insisto, ha terminado por constituirse en una barrera en muchas cuestiones para el acceso, aunque no se responda con la, entre comillas, realidad del grupo familiar, ¿sí? El problema de cómo el Estado registra ese grupo familiar. Y la cuestión de la transitoriedad. La cuestión de la transitoriedad que hoy por hoy está puesta en juego, ¿no? Digamos, está puesta en juego. En este sentido, y la permanente redefinición. Si esto es parte característica de la política social no contributiva, de los planes, que todo el tiempo cambian de nombre, que se redefinen, que nosotros vamos atrás corriendo para ver cómo son las nuevas incompatibilidades, reglas, criterios focalizadores, obviamente el IFE no se va a quedar atrás de esto. Desde ya, en un contexto encima de emergencia y de no presencialidad estatal y de todas las destrezas que hay que crear, bueno, hubo varias de las incompatibilidades y los requisitos que se fueron armando desafiando esta idea tradicional de la ciencia política de que viene el diseño, después la implementación, ¿no? Que se va armando un poco digamos, en el andar. Frente a esto, por lo menos dejo planteado para cerrar, está la discusión en varios países de la región, está la discusión a nivel de Europa también, sobre la salida de un ingreso universal que desvincule la cuestión laboral, digamos, la mirada sobre la relación laboral y que desvincule la cuestión familiar. Es ese doble movimiento el que hace la propuesta, digamos, del ingreso universal por adulto, pero que requiere de un montón de cuestiones, que requiere, ahí sí, que no estemos tan desacoplados aquellos que pensamos la política social de la política fiscal, porque un ingreso universal requiere como base la discusión para no seguir desigualando la discusión de la política fiscal, y sobre todo, y con esto termino, y sobre todo requiere de actores sociales y políticos que traccionen este tipo de demandas, y que acá es la famosa pregunta que se viene dando hace ya más de 20 años en la política social: ¿quién tracciona? ¿Quién defiende? ¿Qué sujeto político se pone en los hombros la discusión de la universalidad, ¿no? ¿Hasta qué punto el escenario de COVID, una cosa es que nos hubiera agarrado con esto ya armado, otra cosa, hasta qué punto este escenario, incluso con un Congreso funcionando todavía de manera más incipiente, ¿no? Artesanal, de qué manera se puede dar esta discusión que implica efectivamente tocar varios andamiajes de la política social y de la política fiscal. Pero no me parece menor traer a la discusión esto, porque es una discusión que de a poco, a pesar de que las políticas han ido en otro sentido en la mayoría de los países de la región, es una discusión que aparece en agenda como necesaria. Dejo acá y retomamos cualquier cosa en las otras intervenciones. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Martín Sigal y a Julieta Rossi por la invitación a brindar esta conferencia junto con Pilar. En principio me pone muy contento que seamos muchos. Hay más de 100 personas participando y me parece que eso es un motivo de celebración, digamos. Así que esa situación, como les digo, me pone muy contento. Yo voy a tratar de hacer una reflexión que recorre un poco algunos temas relacionados con el esfuerzo fiscal en este momento de la emergencia y algunas cuestiones relacionadas también con cómo otros países de América Latina han abordado el asunto. Algo mencionó Pilar con respecto al tema de la deuda, y por último voy a tratar de mencionar algo de la renta básica universal y vincular los temas de la política fiscal con los marcos, con las políticas de derechos humanos. A modo de introducción diría lo siguiente: hay algo que deja en evidencia la pandemia del COVID-2019, que es la enorme desigualdad. Esa desigualdad se manifiesta de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de los países. Pero no hay duda que la pandemia expone y profundiza los problemas endémicos de una manera mucho más brutal. No voy a decir nada original si digo que a esta fase del capitalismo, y me tomo el atrevimiento ahí de parafrasear al genial Eric Hobsbawm, la podríamos considerar como la era de la desigualdad. Esa desigualdad que ya existía antes de la pandemia
ahora se ha potenciado para amplios sectores de la población, por la insuficiencia de recursos, por la pérdida de empleos, por la falta de acceso a recursos y atención sanitaria básica, por la enorme brecha digital que impide estudiar, esparcirse o acceder a bienes culturales. En definitiva, y para no hacer larga la lista, podríamos decir en términos generales, a la imposibilidad de acceder a determinados bienes y servicios esenciales para transitar esta etapa. Frente a este escenario, lo que también la pandemia ha puesto en cuestión, al menos en el mundo occidental, es el paradigma dominante de la economía de los últimos 40 años. Aparece con fuerza algo que hasta ahora estaba desprestigiado por una vasta proporción de la sociedad global: el valor sustantivo de la intervención del Estado en la economía y particularmente el efecto igualador del gasto público. En ese sentido, por ejemplo, las erogaciones en salud pública, en ciencia, en desarrollo tecnológico, en innovación, entre tantas otras, aparecen claramente reivindicados. Incluso hemos visto cómo en la emergencia se cuestiona fuertemente aquí y en otros países del mundo la independencia y la falta de coordinación con la que se mueven los sistemas de salud privados, e incluso la necesidad de recentralizar y poner a disposición del sector público la infraestructura y el conjunto de los recursos en materia sanitaria. Podríamos decir que a esta altura pareciera que algo más o menos va quedando un poco más claro, y es que no va a ser el mercado el protagonista que nos haga salir de esta situación crítica. En los países desarrollados de Occidente, muchos de ellos fueron cuna y origen de la fase neoliberal del capitalismo, también tiene, por ejemplo, un reverdecer el uso de la emisión monetaria como una forma de financiar las políticas para hacer frente a la caída de la recaudación y también a la caída de la producción y el consumo. Este mecanismo de emisión monetaria era algo que hasta hace poco tiempo era considerado un pecado mortal por las reglas de austeridad fiscal y monetaria que imponía la troika que conformaban el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Y como estamos viendo en estas últimas semanas, no solo los países más desarrollados, los países de Europa y Estados Unidos están apelando fuertemente a la emisión monetaria, sino que también lo hacen de una manera importante en muchos países de América Latina, entre ellos nuestro país. En Argentina, como en toda América Latina, venimos de 40 años de un bombardeo ideológico e incluso de muchos años de políticas públicas que fueron impulsadas por antiestatistas, neoliberales y monetaristas. Y es ahí donde el gobierno del presidente Alberto Fernández, en donde en los primeros meses estuvo muy enfocado y con un objetivo prioritario que era reestructurar la enorme y asfixiante deuda externa, un tema al que voy a volver en unos minutos, frente a este nuevo escenario mundial, ha encarado una batería de medidas en el plano fiscal con una visión no ortodoxa. Cuando nos referimos al tema de la deuda, lo primero que tenemos que decir es que, lamentablemente, la deuda ha vuelto a ser, como lo fue durante muchísimos años, el condicionante del conjunto de la política económica. El macrismo ha generado lo que algunos consideran, y yo me encuentro entre los que piensan eso, el tercer ciclo largo del endeudamiento externo argentino. En 2019, casi 20 pesos de cada 100 que gastaba el Estado Nacional fueron destinados a los servicios e intereses de la deuda. En 2015, esa proporción, esa relación era de 7 pesos de cada 100. Es decir, que en poco más de 3 años y medio, 4 años, la relación de los servicios e intereses de la deuda sobre el presupuesto nacional casi se triplicó. Vale la pena recordar que lo que está en discusión en estos días, que es la reestructuración de una parte de la deuda, es solamente eso, es una parte de la deuda. Es el 20% de la deuda total, es la deuda de los tenedores privados, emitidas en moneda extranjera y bajo legislación extranjera. La propuesta la reestructuración que ha hecho el gobierno tiene un sentido razonable y lógico. Es razonable y lógico que el gobierno intente reducir esa carga de intereses los próximos años para ganar espacio fiscal. Incluso hasta el propio Fondo Monetario Internacional acompaña la idea de que es momento que los acreedores den un respiro a su codicia
porque esos recursos que se iban por la canaleta de los intereses de la deuda, van a ser necesarios no solo para enfrentar esta emergencia, sino para el proceso de recuperación de la actividad económica en la pospandemia. Así que yo tengo una enorme expectativa en lo que está sucediendo en estos días, en estas semanas, con el avance del proceso de reestructuración y de renegociación, y espero que termine de una manera exitosa, más allá de los tironeos, los idas y vueltas que existen en cualquier negociación, porque me parece que eso le va a permitir a la Argentina ganar un poco de espacio fiscal para los años futuros. Gran parte de las medidas que anunció el gobierno como mecanismo de contención económica durante la pandemia, en realidad lo que han hecho es poner algo de justicia frente a una crisis que ya existía antes de la pandemia. Y yo, digamos, para simplificar un poco, diría que las decisiones adoptadas por el gobierno tienen dos grandes objetivos. Por un lado, aquellas que están destinadas a sostener la demanda. Y ahí podríamos poner el ejemplo del otorgamiento de los bonos de suma fija a jubilados, a pensionados, a beneficiarios de la asignación universal por hijo y de planes sociales. Lo que ya comentó Pilar, que es la puesta en marcha, a mi juicio, de un módico ingreso familiar extraordinario de emergencia, lo digo módico por el monto, principalmente. Otra política que se enmarcó en esta idea de sostener la demanda fue el financiamiento a tasa cero de monotributistas y autónomos, y hay otras medidas más que podríamos incluir dentro de ese subconjunto de políticas. El otro conjunto de políticas, y que en eso fue algo novedoso, fue medidas que apuntaron o apuntan a sostener la oferta. Y ahí aparecen, por ejemplo, la postergación y en algunos sectores económicos la reducción de las contribuciones patronales. Aparece esta decisión de abonar a las pequeñas y medianas empresas, primero, ahora eso se extendió hasta las grandes empresas, el 50% del salario de los trabajadores formales, con un mínimo equivalente a un salario mínimo vital y móvil y un máximo equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil. En esa línea también ha habido una decisión del gobierno de ampliar y aumentar los recursos para la obra pública, que por supuesto por el efecto multiplicador que tiene en el gasto es un dinamizador. Y también podemos mencionar las facilidades crediticias que se le otorgaron a las pymes para acceder a una tasa de interés poco generosa del 24% anual, que en definitiva funcionó parcialmente porque hubo un nivel de amarretismo, por así decirlo, de la banca privada, nacional y extranjera, y la banca pública y la banca cooperativa es la que un poco más motorizó esos créditos, pero más allá de esa situación, el gobierno destinó recursos para poder apalancar financieramente ese instrumento. Entre todas estas medidas que mencioné de manera rápida y solo el título, entre fines de marzo y durante todo el mes de abril, el impacto fiscal es del orden del 1,5% del PBI. Sin dudas ese valor de prorrogarse el IF en mayo, como ya está planteado, y también de continuar este mecanismo de abonar el 50% de los salarios, se va a ampliar y se va a extender a por lo menos un punto más del PIB. Cuando uno analiza estas medidas que tomó el gobierno argentino en el marco de América Latina, se encuentra con que hay un grado de parentesco, un nivel de similitud con lo que hicieron otros países de América Latina. En casi todos lados, las decisiones fueron dirigidas, por un lado, a ampliar los recursos para la función salud, a proveer de alguna manera alivio a los hogares con transferencias monetarias, a congelar tarifas, créditos hipotecarios y otros servicios básicos, y a financiar de manera directa a los trabajadores de las empresas o de manera indirecta a las empresas a través del sistema financiero con algún tipo de tasa subsidiada o blanda. Algunos países, como por ejemplo Panamá y Uruguay, postergaron hasta el segundo semestre el pago de impuestos, y otros, como en Brasil, observamos algunas medidas fiscales o de política económica muy poco solidarias, tales como la programación de vacaciones sin previo aviso y la reducción de exigencias para despedir trabajadores.
Pero en el conjunto de los países de América Latina, en general, las orientaciones de las decisiones de política fueron las que mencioné antes. Ese cuatro conjunto de aspectos que estaban relacionados con incrementar los recursos para la función salud, proveer alivio a los hogares por transferencia, vía transferencias monetarias, congelar tarifas y acompañar el sostenimiento de la demanda y de la oferta, sosteniendo principalmente el empleo formal. Según las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la batería de medidas fiscales en el promedio de América Latina es del orden de los 2,5 puntos del PIB. Pero en muchos casos esa estimación se basa en los anuncios realizados por los gobiernos y que, a mi juicio, muchos están sobrevaluados y no necesariamente muchos de esos se hayan concretado a la fecha. En el caso de las decisiones del gobierno argentino, aún con las dificultades que comentaba Pilar, en la gestión del ANSES, aún con la complejidad que tiene, por ejemplo, el programa de atención al trabajo y a la producción de la FIP para abonar el 50% del salario de las empresas, todas estas medidas que comenté antes ya están en marcha, ya están siendo ejecutadas, y incluso en algún sentido ya van por la segunda fase. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que ha hecho Argentina hasta ahora no es poco, pero a mí por lo menos no me cabe ninguna duda que ese tipo de ayudas deberán incrementarse, ya que de mínima hay que sostenerlas durante un largo tiempo, y además me parece que de persistir esta situación será necesario que todos esos fondos se amplíen y se magnifiquen. Volviendo un poquito al tema de la desigualdad que planteé al inicio, ¿no? En casi todos los países de América Latina la distribución del ingreso medida por el índice de Gini mejora con el conjunto de la intervención de la política fiscal, es decir, la política de impuestos y gastos. Pero el sistema tributario aporta muy poco a esa mejora, porque en la mayoría de los países de la región el sistema tributario es de carácter neutral, es decir, deja la distribución del ingreso casi igual a que como viene del mercado. Lo que mejora enormemente el Gini es el gasto público y principalmente el gasto público social, el gasto en educación, en salud, en asistencia y en previsión social. El balance final fiscal determina que la política fiscal en América Latina es progresiva, es redistributiva, pero con diferencias muy notorias. Por ejemplo, en Argentina, Uruguay y Costa Rica, esa redistribución es más del doble de lo que sucede en Perú, en Colombia o en México. Sin embargo, en cualquiera de los países que mencioné, el sistema tributario posee una escasa relevancia en la mejora de esa distribución. Y yo soy de los que cree que ahí es donde hay que intervenir. Me encuentro entre aquellos que creemos que la redistribución no solo debe alcanzarse con el gasto público, sino que es en la acción estatal del cobro de impuestos es donde hay que lograr un efecto progresivo y no meramente neutral, como sucede con los sistemas tributarios latinoamericanos. Ahí sí me gustaría enfatizar que el gran desafío, no de ahora, pero sí como dice mi amigo el filósofo Eduardo Ordinesi, hoy más que nunca, es discutir, redefinir y dar vuelta como una media el efecto neutro, o en algunos casos regresivo, del sistema tributario en el conjunto de la política fiscal. Si los estados latinoamericanos se siguen financiando con impuestos indirectos al consumo, sobre los bienes y servicios, como por ejemplo pasa aquí en la Argentina, en donde el impuesto al valor agregado, el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto al cheque representan casi el 65% de la recaudación total consolidada, es decir, la suma de nación y de provincias, y se deja enormemente de lado el potencial redistributivo que tienen los impuestos a la renta, el impuesto a las ganancias, los impuestos al comercio exterior, vía retenciones, los impuestos patrimoniales. Es evidente que no vamos a poder alcanzar un efecto neto de la política fiscal que mejore sustantivamente de una forma mucho más contundente el índice de Gini y los niveles de desigualdad que tenemos. En un documento reciente, el propio Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional recomendó a los países que forman parte, y leo textual, se debe considerar aumentos de las tasas en los tramos superiores del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre la propiedad y del impuesto sobre el patrimonio, quizás a modo de sobretasa solidaria. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, que no es un representante de las ideas de progreso y un organismo
que se caracterice por ser de orientación socialista, está planteando la necesidad de incrementar la imposición directa, la imposición patrimonial, la imposición que grave las rentas o las riquezas, para hacer frente en parte a los costos de la pandemia. Ahí es donde quiero enganchar con algo y decir algo respecto a una discusión que empieza a darse aquí, pero también se da en otros países del mundo y que tiene que ver con esta sugerencia del Fondo Monetario, que es la idea de gravar a las grandes fortunas. Esa idea no es una originalidad argentina, al menos existen iniciativas de este estilo en España, en Italia, en el Reino Unido, en Suiza, en Rusia, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Chile. Lo que sí tiene de peculiar en nuestro país la iniciativa es que la motoriza el partido de gobierno. El Frente de Todos es el que está impulsando la iniciativa, y eso solo ocurre de los países que mencioné en Rusia y en España. En Rusia y en España las fuerzas políticas que conducen el Estado, que son el partido mayoritario de gobierno, son los que están impulsando esta idea de gravar los grandes patrimonios a las grandes fortunas. En todos los otros países que mencioné, los que lo están dando ese debate o intentando dar ese debate son fuerzas opositoras y que en algunos casos tienen escasa representación parlamentaria. Ahora, convengamos que con el tema del impuesto a las grandes fortunas en la Argentina tenemos una propuesta en ciernes. Solo conocemos algunos trazos gruesos. Sería un impuesto especial, por única vez, a los patrimonios más abultados, y que alcanzaría un pequeño número de contribuyentes. Yo creo que, aún si fuera así, sería un avance, ya que hoy Argentina parte de un piso muy bajo en materia de imposición a la riqueza. En 2019, todo el conjunto de impuestos que graban la riqueza en la Argentina recaudó el 0,83% del PIB. Eso es un 25% menos que Brasil, Colombia, y menos que un tercio de lo que se recauda en Uruguay. Así que partimos de una base muy baja para discutir los impuestos a la riqueza. Si el impuesto a las grandes fortunas tuviera las características que comenté antes, difícilmente alcance para mucho más que para financiar algunos de los gastos, algunos de los pocos gastos que se necesitan en la emergencia. Entonces, y para ir concluyendo en algún sentido en algunas líneas de las que pensaba comentarles, si lo que necesitamos es reconvertir el Estado hacia un mayor protagonismo, también eso, a mi juicio, va a exigir un cambio sustantivo en materia impositiva, ya que no solo se trata de recaudar más, sino de recaudar de otra manera. Para mí la estructura tributaria es la expresión fiscal de las relaciones de hegemonía en una sociedad. Por lo tanto, lo que me parece que hay que torcer es esa hegemonía. Y en ese sentido, yo creo que se abre un espacio político, institucional, social, de ir a iniciativas tributarias un poquito más osadas, un poquito más de fondo, que por ejemplo vayan en la línea de modificar el impuesto a la riqueza, aquí llamado bienes personales, con alícuotas que no sean menos del 5%, hoy la alícuota máxima es del 1,25%, el macrismo el año pasado lo había dejado en el 0,25%, ese impuesto debería operar para todos aquellos que posean bienes superiores a 65 millones de pesos, el equivalente a $1 millón. Hubo experiencias en la posguerra, en la segunda posguerra, en Europa, pero también en la Argentina, de un impuesto a las llamadas ganancias extraordinarias, a todos aquellos beneficios o ganancias que excedían el 10% del capital empresario. Eso sí debería ser un impuesto de corto plazo, de no más de 3 a 5 años, pero me parece que sería otra forma de financiar de una manera diferente al Estado argentino. Y también me encuentro entre los que cree que hay que fortalecer el impuesto a las ganancias de personas físicas, llevando la alícuota marginal máxima a no menos del 45%. Hoy está en un valor del 35%. En nuestro país, el 10% más rico de la población tuvo en promedio ingresos 20 veces superiores al 10% más pobre. Y el 60% de las personas, según el INDEC, tiene ingresos mensuales inferiores a una canasta básica que ronda los 40.000 pesos. Por lo tanto, es evidente que no tenemos un problema, tenemos un problemón. Y entonces es ahí donde a mí me parece que la idea de una renta básica universal se vuelve un elemento ya no solo deseable, sino casi inevitable. Si bien, como mencionaba Pilar,
En materia de política de ingresos, desde hace 11 años existe la asignación universal por hijo, que alcanza millones de beneficiarios, que fue un piso muy importante, y ahora se implementó el ingreso familiar de emergencia, que también al principio era por única vez, pero ahora se va a postergar una vez más, y probablemente ya hay iniciativas que están planteándolo sostenerlo durante al menos 6 meses. Todas esas políticas tienen algún nivel de focalización, de personalización, de condicionalidad. La ventaja de la renta básica universal es que al ser un ingreso monetario y periódico abonado por el Estado, opera como un derecho sin ninguna condición ni contraprestación, y permite por lo menos 2 cosas. Uno es garantizar un nivel de ingresos mínimo para todos los habitantes, y de esa forma reducir la brecha de desigualdad de la que mencionaba antes, y por otro, garantizar en cantidad, calidad y accesibilidad bienes y servicios necesarios para una vida digna. Así que, por esas razones me parece que es importante ir avanzando hacia la línea y hacia la dirección de un ingreso, de una renta básica universal. De hecho, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, sacó un documento reciente que impulsa que los gobiernos latinoamericanos primero establezcan un ingreso básico de emergencia por 6 meses, y que eso sea la base o el piso para ir a un esquema de renta básica universal. Ahora sí, para ir terminando, si todos nosotros defendemos y militamos por una sociedad mejor, más igualitaria, más justa, en definitiva una sociedad donde se garanticen los derechos humanos, abordar cómo la política fiscal contribuye a ese objetivo me parece que es algo vital. Porque en general, la posibilidad de concretar o alcanzar algún cierto umbral de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales siempre está asociada o emparentada con las políticas de gasto público. Y yo celebro que organizaciones de la sociedad civil como la CIG, el CELS, la Red de Justicia Fiscal y otras impulsen un conjunto de principios y directrices para vincular la política fiscal y los derechos humanos. En ese sentido me parece un avance y un aporte muy valioso que se hable cada vez más de la política fiscal en su conjunto, y en particular de los impuestos como una forma de garantizar los derechos humanos. Yo creo que hay que rechazar la pretensión de identificar una reforma tributaria solamente con los cambios legislativos que la originan. A mi juicio, cualquier reforma fiscal profunda debe vincularse con el modelo político y económico que se pretende llevar adelante para organizar a la sociedad. Y pienso también que el gran desafío es generar un marco para que los estados latinoamericanos, en todos sus niveles, puedan comprender, internalizar y poner en marcha mecanismos tributarios que vayan en la línea de concretar una verdadera justicia fiscal y social. Darle una fuerte progresividad al sistema tributario vía impuestos a la renta, al patrimonio, a las actividades extractivas y contaminantes, y combatir la evasión, la fuga de capitales y la ilusión tributaria, creo que son aspectos fundamentales para avanzar en esa agenda de reformas progresistas. Para ir terminando, y con esto quiero ir cerrando la exposición y dar lugar a preguntas y al debate, yo creo que tanto en nuestro país como en el resto de América Latina, necesariamente debemos enfrentar en todos los campos de política a la fracción más concentrada del ingreso y la riqueza para poder tener un sistema tributario más justo, más equitativo, y poder financiar políticas públicas que garanticen niveles de ingreso para el conjunto de la población. Bueno, nada más, muchas gracias por escuchar. Bueno, muchísimas gracias a Martín y Pilar por sus exposiciones. No tenemos demasiado tiempo porque como empezamos más tarde, se nos acaba el tiempo del Zoom, pero vamos a transmitirles un par de preguntas y vamos viendo qué tiempo nos va quedando, ¿sí? Pero bueno, les agradecemos muchísimo sus exposiciones. Daría para 1 hora más de debate o 2 horas más de debate, pero lamentablemente no tenemos el tiempo. Una de las preguntas está vinculada con, en relación, digamos, a al proyecto de ingreso renta básica universal, si tenemos medido el impacto fiscal de esa posible renta y qué estudios o bibliografía pueden recomendar al respecto. Después hay otra pregunta, voy a hacer 2 preguntas.
La otra pregunta, que está más dirigida a Martín, dice, acá ya existe un impuesto a las riquezas, que es el impuesto sobre bienes personales, ley 23966 de la época de Menem. ¿No le parece que alcanzaría con aumentar la alícuota que para el Congreso le sería más simple? Y hay otro comentario en el mismo sentido, que estoy de acuerdo que sería más útil aumentar las alícuotas del impuesto a las ganancias y que sería menos distorsivo. Yo si quieren agarrar estas dos preguntas. En relación a la renta básica y en relación al impuesto a la riqueza. A ver, Martín, si querés. Martino. Yo fui leyendo un poco las preguntas también en general, como agrupando, Julieta, si te parece, algunos comentarios en general, porque me imaginaba que iba a quedar poco tiempo. Digamos, de recomendación vinculado con el tema renta básica, justo ayer salió un texto ayer salió acá un texto que es interesante sobre renta básica, no es sobre Argentina particularmente, que es de David Casasas, que es una de las autoridades en el tema renta básica y red de renta básica, que no me acuerdo ahora el nombre exacto del libro, pero salió por Ediciones Continente, o sea que se lo puede buscar como bibliografía, y desde ya, para el caso argentino, tal vez el espacio de la producción académica sobre el tema, o uno de los espacios centrales, ha sido, y todos hemos leído, los trabajos del CIEP, de Rubén Lobolo, de Barbeito, sobre esa temática, digamos que me parece que son imprescindibles para unas primeras aproximaciones. Hay unas últimas actualizaciones de Rubén sobre eso, colgadas allí en la página. Y a nivel internacional, digo, como para, por lo menos una recomendación muy básica, a nivel internacional, todo lo que tiene que ver con la red BIEN, que es la sigla en inglés de Ingreso Básico Universal, la red BIEN, y una revista política muy interesante, a mi modo de ver, que es la revista Sin Permiso de Cataluña, que ha motorizado y ha traccionado parte de esta discusión político-académica sobre el ingreso universal hace tiempo. Eso por un lado, en términos de recomendación bibliográfica, me parece que por ahí se puede empezar por ese lado. Después la otra cuestión, y muy breve, yo planteaba y surgían algunas propuestas de actores, no sé cuál tiene que ser el actor social, no podría tener una receta, es de lo más diverso. El otro día escuchábamos al Papa Francisco hablar de un salario, usó la idea de salario universal, no sé si efectivamente se refería a eso o no, pero digo, la agenda está por arriba, por líderes y por abajo, y bueno, la cuestión es ahora también qué pasa con los movimientos, con los actores sociales, que son los que suelen traccionar estas demandas. Los actores de la economía popular en general no han sido los actores que han impulsado este tipo de políticas. Tal vez en este escenario, bueno, esa situación cambie, sobre todo porque esta lectura de que son políticas que pueden generar mayores desigualdades si no hay, como bien señalaba y nos explicaba Martín, si no hay reformas básicamente en el sistema impositivo, en el sistema regresivo que tenemos en la Argentina. Pero digo, actores de los más diversos, sea por arriba, sea por élites políticas, sea por abajo, ¿no? Digamos, por actor más movimentista, que me parece que es lo necesario para poder avanzar en una propuesta en este sentido. Una aclaración también, porque estuvo dando vuelta en la discusión todo el tiempo el tema de ingreso universal o formato universal. Ahora se está hablando mucho por adulto, a un ingreso universal, pero en la Argentina la discusión que hemos tenido, incipiente por cierto, pero que hemos tenido, ha sido siempre por niño o niña, ¿no? Digamos, ingresos por niñez. Los pocos avances de discusión que hemos tenido han tenido que ver con niñez, y en ese sentido no estamos tan lejos de una concreción de ese tipo de espíritu, porque Argentina tiene una masividad, casi un 90% en la cobertura de niños, niñas y adolescentes en materia de transferencias, que es realmente significativa. Lo que sí tiene desde ya es un sistema altamente fragmentado y por lo tanto genera inequidades en términos de que cada uno de los sistemas tiene prestaciones diferentes, exigencias diferentes, montos diferentes. Con un cuadro de ese tipo no podríamos pasar 5 horas acá discutiendo, y estoy pensando en asignaciones familiares del Estado Nacional, de los estados provinciales, de las pensiones no contributivas, la asignación universal, en las deducciones por hijo del impuesto a las ganancias, por cierto,
Entonces, digamos, todo lo que la torta de lo que se reparte por transferencia, por tener hijo o hija, que en este sentido es central rediscutir también a la luz de la discusión sobre universalidad. Entonces digo, separaría también la discusión por adulto y la discusión por niño, de la cual creo que incluso estamos bastante más cercanos. Y por último, dos cosas. Tampoco le podemos pedir todas las transferencias. En general, cuando se habla de ingreso universal, de algún tipo de formato universal, pareciéramos todos caer en la tentación de estar pidiéndole la solución de todos los males a las transferencias. Es solo un elemento de lo que hace a la provisión de bienestar de las familias. Y en definitiva, creo que esto nos lleva a la discusión, el principio más básico, la discusión sobre justicia. Insisto con la pregunta de qué sociedad queremos, qué estamos dispuestos a sostener, digamos, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a sostener? Que ahí sí nos vincula claramente la discusión sobre justicia, política social y materia impositiva que planteaba Martín previamente. Bueno, yo muy brevemente, ya mencionó los trabajos de Lobolo, Barbeito, también Laura Goldberg, el CIEP, hay algunos trabajos del Parlatino, del Parlamento Latinoamericano, que mencionan el tema del básico universal, hay algunos trabajos de CEPAL también, más recientes, así que creo que aquellos que consultaban dónde podían conseguir información o bibliografía, y ahí creo que buceando por esos lugares van a tener una buena referencia, por lo menos para Argentina o América Latina. En relación al tema de bienes personales y ganancias, yo lo mencioné en la intervención, efectivamente, yo estoy de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas, me parece bien, pero como digo, va a ser poco, va a tener más un efecto simbólico, un efecto político, un efecto recaudatorio. Si efectivamente uno quiere entrarle al tema de la imposición a la riqueza de una manera más profunda, más de largo plazo, tiene que encarar una reforma del impuesto de los bienes personales, tiene que subir las alícuotas muchísimo. Eso también tiene que pasar por el Parlamento. Cualquier reforma tributaria, cualquier modificación de impuestos en la Argentina, está previsto que el órgano que lo tiene que tratar es el Parlamento, no lo puede hacer el Ejecutivo vía decreto de necesidad y urgencia. Con relación al impuesto a las ganancias, también lo dije, las alícuotas en Argentina para las personas físicas, la del 35% es de las más bajas de la región. Países como Chile y México, que no se caracterizan por tener sistemas tributarios potentes, tienen alícuotas más altas y tienen incluso mejor progresividad fiscal, aunque sean sistemas tributarios más endebles o menos potentes, o que tengan menor presión fiscal global. Yo soy un convencido de que la mejora en el índice de Gini no puede darse solo con el gasto público social. La política tributaria tiene para jugar un rol ahí, no puede ser un rol neutral, tiene para ganarle varios puntos a ese proceso redistributivo, y ahí deberían estar apuntados todos los esfuerzos en las reformas que se puedan discutir, conversar, poner en agenda, tanto en Argentina como en América Latina. Para terminar, yo creo que efectivamente, aparte de transferencias monetarias, hay que complementar eso con transferencias en bienes, en especies. Las transferencias monetarias funcionan muy bien en Bélgica, pero en Argentina, en los conurbanos y en procesos de baja bancarización y economías informales, tienen dificultades. Por lo tanto, también lo que hay que hacer es distribuir bienes. Porque si solo transferimos dinero, y ese dinero lo transferimos y lo apropia el mercado, tal como está diseñado, con grandes jugadores monopólicos u oligopólicos, no vamos a cambiar demasiado en los procesos de concentración. Por lo tanto, yo creo que también el Estado debería encarar un proceso de distribuir bienes, aparte de distribuir dinero. Y porque si no le deja solo al mercado la asignación de esos bienes, y me parece que ahí hay otras cosas para hacer. Pero bueno, no quería abrir esas otras ventanas o esas otras puertas en el debate, porque sabía que teníamos un tiempo acotado, y quedarán para otras conferencias en donde otros conversen sobre esos temas. Si tienen 3-4 minutos más, porque empezamos un poquito tarde y se nos hicieron muy cortitas las preguntas, no sé si Pilar y Martín tienen 5 minutos más para responder al menos 1 o 2 preguntas más. Yo, digamos, tomando algunas de las inquietudes que surgieron en el chat y también una personal,
Por un lado, cuando termine la crisis sanitaria, digamos, va a haber una inercia, por supuesto, de crisis económica muy profunda, y el espacio fiscal va a ser muy reducido. O sea, va a haber, después de todo este gasto público, más la disminución en la recaudación de impuestos y todo el esfuerzo que está haciendo el Estado, es previsible que cuando termine la emergencia sanitaria, el espacio fiscal sea muy reducido. Pero por otro lado, esta crisis, como toda crisis, parece generar algún tipo de oportunidad en ciertas discusiones que habitualmente son muy difíciles de instalar públicamente, y que tal vez cuando hay conmociones de este tipo se genera alguna condición de oportunidad que podría estar presente. Asumiendo que nuestro sistema tributario no es un sistema, sino que es una superposición de modificaciones a lo largo del tiempo, o en todo caso, esa es la forma de que no sea un sistema, ¿no? Pero es un sistema de parches tendientes a conseguir recaudación cuando se puede, pero no obedece a una racionalidad, ni hay una coordinación entre los estados subnacionales y el nacional. Hay muchos agujeros de todo tipo, y parece que sería difícil emprender la política redistributiva que plantea Martín, o que requieren las medidas de las que estaba hablando Pilar, si no hubiera una redefinición de ese sistema. Me interesaría escuchar su reflexión acerca de si piensan que se genera una oportunidad post pandemia para emprender esa discusión de un modo más profundo y transversal en la sociedad, o si creen que las medidas de consolidación que van a ser exigidas para ordenar las cuentas públicas va a predominar, y vamos a estar de nuevo en un escenario de necesidad de ajustes y de recortes que va a impedir tener esa discusión más redistributiva. En todo caso, sé que es especulativa la reflexión, pero me interesaría su mirada al respecto. Bueno, no sé, Pilar, ¿querés contestar vos primero? ¿Voy yo? Como quieras. Contestá tranquilo. A ver, el sistema tributario argentino tiene tantos parches como otros sistemas latinoamericanos. En general, por eso yo lo dije, me parece que hay que quitar la pretensión de suponer que una reforma tributaria va solo de la mano de un proyecto de ley, o varios proyectos de ley, o varias leyes que solo se discuten y se sancionan, o que interviene el Parlamento, se sancionan y listo. La CEPAL habla de un concepto que a mí me gusta bastante, que es la idea del pacto fiscal o del consenso fiscal, en donde hay que involucrar a el Estado, las empresas, los sindicatos, diferentes grupos de intereses, etcétera, etcétera, como para ordenar esa discusión. Me parece a mí que hay una oportunidad, y la pandemia y la pospandemia van a dejar una oportunidad para una orientación de reforma progresista del sistema tributario. Si se va a abordar o no, y con qué profundidad, eso ahí no me aventuro, no me arriesgo a hacer un planteo o aventurarme a arriesgar el resultado de eso. Si vamos a tener un proceso de ajuste fiscal por las reformas que van a pedir algunos organismos multilaterales, bueno, de eso va a depender un poco cómo resulte la negociación de la deuda esta que está en ciernes. Pareciera que el Fondo Monetario Internacional, que es otro acreedor muy importante de Argentina, que es un acreedor institucional, tiene una posición un poco más flexible, un poco más menos rígida que años anteriores, e incluso eso se ve también en el Banco Central Europeo, en la Reserva Federal Norteamericana, etc. Así que probablemente, quizás por ese lado, tengamos algún respiro durante un tiempo también, como para que no haya una exigencia a un ajuste del gasto muy significativo. Quiero aprovechar esta pregunta de Martín para una de las preguntas que vi ahí en el chat, de alguien que planteaba que Argentina ha tenido una emisión monetaria desembosada permanente y que no puede sostener su déficit público, y para eso hay que bajar el gasto público. Eso es la mirada o la percepción que tiene el mainstream, la corriente predominante, hegemónica en materia económica,
Y en definitiva el Estado no es como una familia, el Estado puede endeudarse, el Estado puede emitir, es falaz el argumento de que el Estado debe gastar lo que recauda, como sucede con cualquier familia o cualquier ser humano, porque precisamente lo que difiere entre las familias y el Estado es la posibilidad de emitir moneda. Por supuesto, eso no es infinito, no es que no tiene límite, pero lo que se demuestra y lo que estemos viendo en este proceso es que efectivamente la emisión monetaria es un elemento de financiamiento en un contexto de caída de la recaudación, porque lo que caen es la producción y el consumo. Cuando en un mundo como el que estamos viviendo, la producción y el consumo se derrumban, es evidente que utilizar impuestos que graban flujos no es la mejor estrategia tributaria. La mejor estrategia tributaria en un contexto en donde se reducen el consumo y la producción es gravar los stocks. Por eso me parece que gran parte de la discusión en Argentina y en otros países del mundo está puesta el foco en grabar patrimonio, renta y algunos otros componentes de lo que son stocks y no flujos. Ahí no había podido activar el volumen. No, a ver, la parte de la respuesta es, no me animo a tirar algo sobre el futuro, un poco en la línea de lo que vos planteabas, Martín. Estaba pensando, mientras escuchaba a Martín también, toda la cantidad de textos que hemos leído estos días, sobre todo los pensadores europeos, con todo ese libro que se inició, los pensadores europeos, opinando cosas totalmente opuestas sobre qué va a pasar en esta sociedad futura, post-pandemia, y también después las repercusiones que hubo a nivel latinoamericano de ese tipo de bibliografía, con la dificultad que nos implica plantear el futuro. Sí, digamos, dos cuestiones, es decir, no sé, me puedo imaginar horizontes mucho más igualitarios y horizontes, digamos, con pretensiones mucho más desigualitarias. Ahora, hay dos cuestiones que no me parecen menor, no sé si abonan directamente a la cuestión fiscal, pero sí algunas de las líneas que yo planteaba, es un clima de época donde al Estado se le pide más. Es un clima de época al Estado en los sentidos múltiples, ¿no? Retomo esta metáfora de los sentidos múltiples del Estado, al Estado más vigilante y al Estado más prestador, ¿no? Donde en realidad, de alguna manera, parece haber cierto sentido común instalado de que este Estado debilitado no puede hacer claramente frente a los desafíos sanitarios, económicos, sociales que implica una crisis como este tipo. Ese clima de época más estatista, bueno, digamos, uno podría pensar con cierto optimismo sobre algunas discusiones. Por otro lado, retomando algunas de las interrogantes que había ahí, algunos de los comentarios que había y que yo también planteaba, la discusión sobre la legitimidad, digamos, que me parece que es central la discusión de la política, en este caso la política social, vinculada con la legitimidad. Y digo, muchos de los actores que han sido sociales, por distintas razones, muy críticos de las políticas en general de transferencias de ingresos desacopladas del trabajo formal, hoy se están viendo con pérdidas de ingresos sustantivas en sus hogares. Entonces, en este sentido, me parece, y son destinatarios, y no lo eran, de las clásicas, digamos, se aumenta, ¿no?, el volumen de personas que engrosan este universo de receptores de diferentes mecanismos de transferencias de ingresos que hace el Estado frente al COVID. Entonces, en este sentido, también me parece que eso le puede brindar algunos nuevos condimentos de actores que estaban antes excluidos y que ahora, bueno, participan en esta puja distributiva y de prestaciones que da el Estado y que puede reconfigurar un poco la discusión sobre legitimidad, siempre más vinculada con los sectores populares, con los sectores pobres, en el caso de la discusión de la política social argentina. Entonces digo, me parece que ahí hay algo de la posibilidad de discutir sobre la legitimidad de la intervención estatal, pero la verdad es que no podría augurar sobre cuál va a ser el futuro, ¿no? Muy bien. Bueno, nos hemos pasado 10 minutos, más o menos hemos compensado lo tarde que empezamos. Salvo que Martín o Pilar quieran decir algo más con relación a las cosas que están en el chat o alguna cuestión más antes de cerrar, estaríamos terminando ahora. Así que están ustedes decidir si quieren decir algo más o si damos por cerrado. Pilar, estás abierta ahí. Por mi parte,
Perdón. No, breve, no, al contrario, digamos, yo creo que viendo el chat más o menos fue todo encarado, así que al contrario, agradecerles a ustedes la invitación, el espacio, y cuando quieran podemos continuarlo. Y gracias a Martín, un placer también. Muy bien, Martín. No lo dejan, lo pueden habilitar el micrófono a Martín, que creo que está trabado. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Una sola cosa muy cortita en una de las preguntas del chat. Ahí se refería a una de las personas que participó de la conferencia al tema del consenso fiscal que firmó el Estado Nacional con las provincias en el 2017 y luego se derogó. Cuando yo me refiero a un consenso fiscal o un pacto fiscal, no me refiero solamente a un acuerdo entre jurisdicciones, entre la nación y la provincia, me refiero a un acuerdo mucho más amplio, con intervención de actores de la sociedad civil, con empresas, con sindicatos, etc. Es decir, no solo un acuerdo interjurisdiccional entre el Estado Nacional y las provincias, que eso es en definitiva parte de las reglas del juego del federalismo fiscal del país federal. Tengo también opiniones muy negativas sobre el pacto fiscal del 2017, todavía para otra conferencia. Pero simplemente quería aclarar eso, que me refería a un esquema, a un proceso más amplio de consensos y de acuerdos que necesariamente excedían a los propios organismos estatales y a las propias jurisdicciones. Por el resto, creo que dimos cuenta de gran parte de estas discusiones. También agradezco a ustedes y bueno, haber compartido esta conferencia con Pilar, quedo a disposición. Y bueno, me pareció muy buena la iniciativa, así que los invito a que sigan con otras conferencias, con otros temas. Muy bien, excelente. En ese caso, entonces, damos por terminada la reunión. Agradecemos mucho a los asistentes y las asistentas y vamos a pensar cómo continuar esta conversación que tiene tanto para ofrecer y tantos desafíos por delante. Así que muchas gracias y nos despedimos.